Hola mi hermano, hola amigos de la iglesia, ¿cómo están? Estoy aquí nuevamente y con el privilegio de entregarles una clase más de la escuela dominical para este día domingo y este día domingo 2 de agosto, donde nos toca comenzar las últimas tres clases de la última lección de este curso de evangelismo bíblico. Y esta lección tiene por nombre la cruz. ¿Para qué murió Cristo? Con Eleazar vimos por qué murió Cristo y ahora nos toca ver para qué murió Cristo. Siendo una clase de conclusión, es una lección bastante simple, es una lección eh, de reflexión, es una lección para comprender y reflexionar en lo importante que es transmitir el Evangelio a otros y, y reforzar el énfasis que ha tenido todo el curso, que se resume en responder esta pregunta, que es ¿para qué murió Cristo? Con esta pregunta resumimos un poco la importancia o el anhelo o la intencionalidad que debemos tener para evangelizar, para decidir hablar con otros de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso fue importante también la clase anterior, que era parte de este mismo remate del curso, ¿por qué murió Cristo? Pero ahora es ¿para qué murió Cristo? Y vamos a partir esta clase con una oración para que Dios nos guíe y nos enrique y nos edifique con todo esto que vamos a ver a continuación, tanto a ustedes como que están viendo este video, como a mí también en lo personal, que ha sido un curso que me ha servido mucho para entender una serie de cosas y animarme a hablar de estos temas con otros, y al final de eso se trata. Así que lo invito, hermano, a que ore conmigo en este momento. Gracias, Señor. En primer lugar, en esta oración quiero dirigirme a usted dándole las gracias por este privilegio que me da de enseñar sus palabras aquí para los amigos, para los hermanos que ven este video. Sea usted también con cada uno de ellos, eh, preparándole el corazón, su mente, su corazón para recibir esta palabra y que por sobre cualquier cosa la podamos poner en práctica conforme a su voluntad, Padre. Ayude a mis hermanos que tengan algún problema, Señor, y que sean estas palabras que vienen en esta lección de aliento, de ánimo para cualquier problema que tengan, Señor. Y gracias por todo lo que usted nos da, gracias porque nos permite desarrollar esta actividad a través de internet, permite que sigan realizándose. Y le dejo todas estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Partamos entonces. Va a ser una lección, como les dije, bastante simple, cosas que quizás muchos saben. Y lo que sí, muy bueno para alguien, una clase muy buena para alguien que quiera entender el por qué hay que evangelizar y por qué murió Cristo y para qué murió Cristo para esta persona quizás inconversa. Quizás esta clase le pueda servir mucho a alguien que no ha tomado aún la decisión por Cristo. Porque tiene un tono para ese tipo de personas. ¿Mm? Por ejemplo, en la lección anterior se trató de por qué murió Cristo. Y el resumen de todas esas lecciones es que Cristo murió porque Dios es santo, es juez justo y al mismo tiempo es bueno. O sea, Él impuso su justicia, nos impone la ley, y, pero al mismo tiempo es bueno. O sea, su ley exige muerte para los infractores de la ley, pero al mismo tiempo tenemos justicia en lo que Cristo hizo en la cruz. Y por medio de eso tenemos acceso a Dios. Suena bastante simple, pero muchos quizás no lo tienen tan claro. Que el acceso a Dios es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Que suena, le vuelvo a repetir, algo que
podemos entender muy bien. Pero en la práctica, cómo se vive, al final un poco de esto se trata esta lección, cómo vivimos con esto de lo que Cristo hizo en la cruz y entender el para qué murió Cristo, que es lo que viene ahora. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Cristo murió porque en su justicia Dios, en su santidad y en lo bueno que es, tiene una ley que exige muerte para cualquiera que infrinja la ley, pero así en la cruz se plasma la justicia de Dios. Y algunos pasajes que vimos ahí, Primera de Juan, me invito hermano a que me acompañe a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, tenemos un entendimiento de que el cometer pecado nos hace infractor de toda la ley. O sea, infringir un solo punto de la ley nos va a hacer infractor de todo lo que ha dispuesto Dios por justicia. Y sabemos que el que infringe la ley tiene un castigo y no es premiado. Como dice Romanos 6:23. Romanos 6:23, que es uno de los pasajes que a mí me ayudó mucho en mi conversión. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecar, lo que te hace infractor de la ley, lo tienes que pagar con muerte. Pero Dios tiene la solución a eso. O sea, tenemos 3 pasajes que dicen que si pecas, eres infractor de la ley. Y si infringes la ley con el pecado, debes pagar. Y lo pagas con muerte. Entonces, el hombre está en una situación de que ¿cómo llega a Dios? ¿Cómo llega a Dios? ¿Cómo este hombre llega a Dios? Llega a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí está el nexo. Todas estas cosas, si bien las entendemos muy bien, pero lo mismo, esta lección trata de que logremos resumir y entender en términos simples todos estos términos para que usted, hermano, los sepa explicar a otros, a un inconverso, a alguien que esté conversando. ¿Cómo le explica lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Para qué fue? Usted quizás la tiene clarita, pero otras personas no. Y otras personas tienen el mensaje, lo que sale en la tele, lo que salió en una película, lo que alguien le contó, lo que le dijo un sacerdote, lo que le dijo quizás no sé quién. Tiene su propia idea. Entonces, le voy a perder lo importante que de esta lección es el remate en términos simples para que usted, hermano, amigo, pueda transmitir a otros esto mismo. Entonces, en la lección anterior donde vimos por qué murió Cristo, Cristo murió porque en su justicia y santidad y lo bueno que es Dios, Dios exige muerte para cualquier infractor de la ley. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución para llegar a Dios es Jesucristo, lo que hizo Cristo en la cruz. Vayamos a 1 de Pedro 3:18. ¿Y qué mejor saber esto, hermanos, en términos simples, para poder explicarle a otros, para poder gozarse de hablar de la palabra de Dios con sentido, con su voluntad? 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 3 pasajes hemos leído que nos ayudan a explicar de manera simple el por qué murió Cristo. Murió
porque somos infractores de la ley, primera de Juan 3:4, infringimos la ley porque pecamos. Si pecamos, merecemos morir, porque debemos pagar con muerte, Romanos 6:23, pero primera de Pedro 3:18 nos dice que el justo por los injustos fue el que murió, el que pagó lo que nosotros merecíamos. Esa multa que nos condenaba, esa multa que era nuestra condena por ser infractores de la ley, la pagó Jesús. Explicado en 3 pasajes de la Biblia que usted puede compartir, hermano. A cualquier persona. A explicarles por qué murió Cristo. Entonces, ahora, ¿para qué murió Cristo? Que es la segunda pregunta que nos podemos hacer. Y lo vamos a separar bueno, tenemos 3 domingos. Y este primer domingo va a ser bastante, como les comenté, sencillo, donde vamos a explicar este concepto de que Cristo pagó la multa. Cristo paga la multa. Lo que hablamos recién, lo vamos a desarrollar un poquito más. Para llegar a la pregunta, ¿realmente sabemos para qué murió Cristo? Y vamos a llegar a esa conclusión hoy. Una segunda clase, el próximo domingo, donde vamos a hablar que, ojo, Cristo paga la multa, pero no es simplemente eso. No, lo que hizo Cristo no fue simplemente morir físicamente. O sea, el pago de la multa no se trata solamente de que Él murió físicamente, sino la multa va un poco más allá. Se trata de otras cosas también. O sea, no es solamente que la muerte física de Cristo paga nuestra multa. Hay cosas más interesantes, así que el próximo domingo lo invito a que se conecte aquí para que veamos eso. Y en el tercer domingo, en 2 domingos más, vamos a hablar de que si bien Cristo paga la multa, pero no es algo tan fácil para Él, no fue algo sencillo. A Dios resolver todo esto, miren, yo leí 3 pasajes anteriormente, infractor de la ley. Usted se siente quizás infractor de la ley ahora, pero esto es multiplicado por 7 billones de personas en el mundo. Entonces, arreglar eso ahora, pero y sigue aumentando la población del mundo. Y bueno, tienen ahí teorías, por lo que quieran hacer teorías de la población mundial, de que uno la quieren achicar, otro la quieren agrandar, pero otros la quieren mantener. Pero el punto es que resolver esto, o sea, resolver el pecado del mundo, no es algo fácil. Y no le fue sencillo a Dios. El costo, el precio que pagó Cristo en la cruz fue altísimo. Así que no es una decisión muy fácil la que tuvo que tener Dios. O sea, ¿y por qué nos sirve entender eso a nosotros? Porque vemos que no es algo que debemos subestimar o que debemos depreciar. No, tiene que tener su justa medida y entender de que lo que hizo Cristo en la cruz es extremadamente valioso y le costó mucho a Dios arreglar todo este pecado que ha hecho por los siglos y los siglos la humanidad. Así como lo vemos. Y lo vamos a ir resolviendo en el último domingo. Porque Dios ha tomado decisiones a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento hay varias, con respecto a cómo se comportan los humanos. Tomó decisiones en el Antiguo Testamento y ahora tomó esta con el Señor y va a seguir tomando decisiones que son parte de su plan, son parte de lo que conocemos a través de la Biblia. Y a través de eso, cómo lo vamos a ir desarrollando. Sigamos, hermano. Entonces, para este domingo vamos a hablar de una historia. Les voy a contar una historia que a usted quizás le puede servir para que la cuente a otros, para que reflexione usted. Esta historia está en la lección y me pareció interesante y voy a aprovechar de contarla y compartírsela a usted, si es que no ha tenido la oportunidad de leerla en el documento del curso. Pero es una ilustración bastante interesante, bastante particular y que nos va a ayudar a entender lo que quiero contarles en este video.
Esta historia se trata, hermano, de un padre de familia, un padre de familia que tenía a su hijo y dentro de su casa le comentaba siempre que había un florero, como queramos decirle, un florero que estaba en el living de su casa, y le decía que era muy valioso, que tenía mucho significado, que era algo que había que cuidar, que no había que tocar, que había que cuidarlo mucho, porque era algo importante para la familia, para él, era un objeto de valor muy importante, se lo había heredado su padre y venía de generación en generación. Era un florero que tenía un significado muy importante. Entonces estaba ahí en el living y le pedía al niño desde que fue muy pequeño a cuidarlo. Y este chico tan pequeñito no entendía el por qué había que cuidarlo tanto. Pero su padre se encargaba de reforzarle cada día de que tenía que cuidar ese florero como más que nada en el mundo. Y ahí se llevaba esa historia en un tiempo. Bueno, el niño fue creciendo, fue tomando más razonamiento, no era tan bebé ya, y seguía con esta misma historia del florero. Y llegó una oportunidad que en una salida del supermercado, este niño vio el mismo florero en el supermercado. Y ese florero costaba 1990 pesos. Y lo vio ahí, en un estante. Entonces dijo, ¿qué tanto valor le da a este señor, mi papá, a este florero? Si de verdad vale 1990, pues, si lo estoy viendo aquí en el supermercado, es extremadamente una ganga, una cosa que está en oferta y varios más hay aquí. Lo vio idéntico este niño, entonces dijo, cuando llegue a la casa voy a ver qué tan distinto puede ser, si lo toco, no sé, qué tanto puede ser. Entonces, al llegar a su casa, el papá dejó solo un poco al niño. Y este niño curiosamente con curiosidad se fue al florero para investigar. Este florero de 1990 que tanta maravilla tenía. Y lo empezó a toquetear, lo tocaba, y lo vio que era muy similar al de supermercado incluso. Cuando sintió los pasos del papá, que venía por ahí, se asustó. Y entre eso de que se movió, pasó a llevar el florero y ¡pum! Se cae y se le quiebra el florero. Totalmente hecho añicos. Obviamente el papá cuando sintió el ruido, lo vio, se espantó, dijo, pero ¿cómo es posible que le dije tantas veces que cuidara a este florero? Y mira cómo está ahora. Bueno, el niño pidió disculpas, le dijo, pero papá, estaba mirándolo, perdona, eh, ¿sabes qué? Mira, yo vi este mismo florero en el supermercado y vi que costaba 1990. De la plata que tú me ibas dando, de vez en cuando, yo tengo ahí, tengo 5 luquitas por ahí, tengo 5.000 pesos guardados en un chanchito y los podemos romper y vamos a comprar otro florero. Papá le dice, mira, ese florero que quebraste no es el mismo del supermercado. Es una reliquia que me había traspasado tu abuelo y su tatarabuelo y así hacia atrás. Tenía una historia eh, de data de muchos años y ese florero no vale 1990. Vale $1.000.000, 500 millones, 700 millones de pesos. No vale 1990. Incluso yo pensaba venderlo a un museo, a un lugar de antigüedades próximamente. Por eso te pedí encarecidamente que lo cuidaras y que no que estuvieras tocándolo porque podía pasar esto. Ahora todo eso se fue a añicos el florero. Bueno, el niño se sintió muy mal, angustiado. El papá le dijo, pero ¿qué van a hacer? Bueno, lo que voy a tener que hacer es vender cosas de la casa para poder recuperar algo de dinero con lo que pensaba hacer
los proyectos que tenía pensado hacer, pagar deudas, que esa, con la plata de ese florero que era millonario, era una reliquia, pero y de un precio invaluable, muchos millones de pesos. El niño se quedó muy mal, se quedó triste, cabizbajo por haber hecho eso. Uno defraudó a su padre y había valorado el florero por algo que vio por ahí, sin indagar más en el costo que tenía ese florero, que no era el que vio en el supermercado, sino era el que realmente su padre sabía. O sea, era un florero que al padre le costó muchísimo resguardar, salvaguardar, tener ahí. Además tenía un costo económico gigantesco. Y lo que implicó es que el papá iba a vender todo para poder hacer algo de dinero. Y ni siquiera iba a llegar al precio del florero real. El niño quedó triste, quedó mal. Y obviamente pensativo y reflexionando en el daño que había causado. Sin duda se queda con la sensación de cómo remedió esto. Y ahora llevándolo, hermanos, a un terreno más bíblico, esta ilustración que le acabo de hacer, pensemos por un momento que somos como el niño de la historia. Y este florero de la historia es como la ley de Dios en nuestra vida, que la tenemos en la Biblia. Ahí está. Subestimamos tanto el valor de repente de la palabra de Dios que a veces se menosprecia. Y rompemos el florero. Muchas veces. Cuando pecamos. Pero podríamos pensar que es buena noticia tener esos 1990 de buenas obras para reemplazarlo, que le puedes pasar a muchos. Que ¿dónde está esa ilustración? ¿Dónde está esa ilustración de que pensamos que tenemos la ley ahí? Nos dicen cuídala, respétala, hazle caso, está ahí, ocúpala, pero la reducimos al valor que el niño le vio al florero. Esto tiene un precio invaluable. Por eso que vamos a tener una tercera lección de entender el precio, todo lo que le costó a Dios hacer lo que hizo para arreglar el pecado de la humanidad. Pero nosotros lo reducimos a ese precio que viene en el supermercado al niño. ¿Y qué quiere decir esto de llevar a 1990 de buenas obras? Cuando de verdad miento, pero como el mundo dice, miento, pero no mucho. Ya, está bien, robé, hurté, pero fue hace tiempo. Y he mirado con codicia, sí, lo he hecho. Pero ¿quién no hace eso? Que son respuestas que encontramos también cuando evangelizamos, sobre todo cuando hemos enseñado aquí que hablemos con la ley. Vemos que cae esto, sí, yo soy mentiroso, miento, pero no miento tanto. No robo, no, si alguna vez robé en la vida fue cuando niño. Y si miro con codicia, pucha, pero si todos lo hacen, ¿quién no le pasa eso? Si es humano, si es... Eso es creerse buena gente, pero el precio de eso es el precio del florero que vio el niño en el supermercado. Es nada en comparación a lo que realmente el sacrificio que debiéramos hacer nosotros para poder llegar al estándar de Dios. O sea, lo que está pasando es que no entendemos el verdadero valor que tiene la ley y cuánto le costó a Dios arreglar toda esta situación. Es muy relevante entender esto. Cuando pecamos, rompemos el florero. Porque si lo llevamos a esa ilustración, el niño con liviandad rompe el florero.
se paró, como les conté, y con un roce quebró ese florero. Pero nosotros también, con esos mentiritas blancas, con sacar algo por ahí, un lapicito, que bien para la humanidad es nada, es nada, 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 es como que todo el mundo lo hace, todo el mundo se queda con el lápiz del banco, todo el mundo miente para no hacer sentir mal al otro, eh, pero si la televisión muestra un montón de cosas, ¿cómo uno no va a querer tener codicia? ¿Cómo no va a querer envidiar las cosas que ahí salen? O el adulterio del corazón también, que hablamos en alguna oportunidad. Pero si todo el mundo está eso. Y ahí, si caemos en eso, es no entender el verdadero valor de la ley. Y que a Dios le costó mucho arreglar todo esto. Y cuando logramos entender eso, entendemos realmente para qué murió Cristo. Cristo murió para arreglar todo esto del pecado, que era gravísimo. Y sigue siendo gravísimo. Y cada vez va a ser más grave. Como lo hemos compartido en las reuniones de oración, en las otras reuniones, en los temas que compartimos en la iglesia, va a ser cada vez peor. Y mientras el pecado más abunde, más necesitarán entender de la ley las personas. Por eso es importante, hermanos, que entienda la gente este concepto, que si una vez que logra entender el valor de la ley, es indispensable entender aún más este concepto de nacer de nuevo. Si vamos a Juan, al Evangelio de Juan, Juan capítulo 3. Juan 3, desde el versículo 1, un gran pasaje para entender esto de nacer de nuevo. Había un hombre, 3:1, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Comienzo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Un gran pasaje, hermanos, para que usted comparta a cualquier persona que esté hablando del Evangelio de la cruz, del Evangelio de Cristo, de lo que Cristo hizo en su ministerio. Todo lo que le dice Jesús acá a Nicodemo, y entre medio un pasaje que leemos mucho y lo sabemos, se ocupa mucho para evangelizar, pero dentro del contexto. Jesús está explicando que tiene que nacer de nuevo, que tiene que volver a ser, tiene que ser una persona distinta, tiene que ser espiritual, tiene que entender, vivir la verdadera espiritualidad, tiene que creer, porque si no cree, ¿cómo va a creer en las cosas celestiales? En alguna parte le cita cosas de la ley. Por ejemplo, cuando le cita en el versículo 14, lo que hizo Moisés con la serpiente en el desierto, un episodio que pasa en Números, le está diciendo lo que hizo Moisés ahí fue pensando en mí, en Jesús, siendo él un fariseo. Por eso le habla de eso. Entonces, un pasaje muy interesante, donde a un fariseo Jesús le habla de lo importante que es nacer de nuevo, cambiar, dar un giro a mi vida, y no pensar que lo estoy haciendo bien, y que necesito de creer. ¿Y creer en qué? Creer en Cristo. Creer en Cristo, que en este momento iba a morir por todos, por todos. Porque el que cree ya no es condenado. Es en el pasaje más adelante, también lo leímos. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las obras que estaban haciendo los hombres que aman las tinieblas, como sale en el versículo 19, son malas. Hay muchos pasajes que hablan del nacer de nuevo, como los que están aquí anotados en el apunte, que están en la pantalla. Partamos por algunos. Vamos a leer algunos. Vamos a Santiago 1:8. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No, 1:18, perdón. 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, Él, Jesús, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que hizo Cristo en la cruz y posterior resurrección nos da a entender que Él, juntamente con Él, renacemos para una esperanza viva. Nacemos de nuevo. Primera de Pedro 1:23, el mismo libro, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué nacimos de nuevo? ¿Por qué fuimos renacidos? No de la corruptible en la que venimos del origen, sino incorruptible. Y ese incorruptible viene por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra que aquí mismo explicamos, que no se le cambiará ni una jota ni una tilde hasta que sea el fin. Primero de Pedro 23 leímos. Usted lee hasta el 25 también en su casa, hermano. Primera de Juan 2. Primera de Juan capítulo 2.
capítulo 2, versículo 29, 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia. ¿Quién hace justicia? Usted hace justicia cuando cree y se arrepiente, hermano. Cuando cree y se arrepiente, hace justicia juntamente con Él, porque lo que hizo Cristo en la cruz fue un acto de justicia, como lo explicamos ahí en Juan recién. Primera de Juan 5:1, el capítulo 5, el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todos estos pasajes que hemos leído, ¿tendrán alguna relación con Juan 3 que leímos al principio? De todas maneras que sí. Y sobre todo el último que les leí, hermanos, importante sobre todo en el contexto que estamos hablando ahora. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado. Cuando habla de que todo aquel que ha nacido de Dios es el que nació de nuevo, el que entendió el valor de la ley en nuestra vida, el que no cree que el florero vale 1990, sino que ese florero tiene un valor exorbitante, invaluable, de muchos millones de millones de pesos, y que no lo tengo que tocar. De eso se trata este último pasaje que leímos. Tengo tal valor por la ley en mi vida que nací realmente de nuevo y soy de estas personas que no practica pecado. Bueno, sabemos también que esto es un proceso, hermano, desde que usted se convierte hasta que muere, y se va a morir pecador. Pero sí debe notarse ese cambio. Si no, bueno, vimos la lección de las falsas y verdaderas conversiones en este mismo curso. Entonces, hermanos, vamos a concluir esta parte, que era bastante sencilla, que era bastante simple. Y la conclusión es responder este entendimiento que logramos hacer este domingo. ¿Para qué murió Cristo? Cristo murió para pagar por el florero que hemos roto tan livianamente, y que ese florero es la ley. Y Cristo murió para pagar el precio de nuestros pecados, o sea, nuestras infracciones de la ley. Infringimos la ley y debemos pagarlo, pero ese pago lo hace Cristo en la cruz al morir por nuestros pecados. O sea, Cristo no muere por nuestra felicidad. ¿Para qué muere Cristo? No muere para hacernos más bendecidos económicamente. No muere para darnos prosperidad, es lo que trato de decir. No muere para hacernos una vida más alegre. No. ¿Para qué murió Cristo? Para hacer justicia, para pagar por cada vez que rompamos la ley, y también para cada vez que una persona en el mundo infrinja el pecado, infrinja la ley, lo pagó Cristo también. Entonces eso lo vamos a ir meditando en las próximas clases de los próximos domingos, porque se trata de entender el alto precio que pagó y por qué fue como fue la muerte de Cristo. No fue algo muy placentero, ni bonito, fue muy dolorosa, y por algo fue. Porque si vemos cómo está el mundo hoy, nos daremos cuenta que esa magnitud de pecado que vemos es la misma magnitud de dolor, de sufrimiento que tuvo que padecer Cristo, y el precio
de eso que pagó ahí era por el pecado de todo lo que va a ocurrir ahora. Y lo que estamos viendo ahora crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, que es espantoso y muy doloroso a los ojos de cualquier creyente que está viendo por televisión, en las noticias que dan en la televisión o las noticias alternativas, donde lo quiera ver. Pero todo lo que está viendo, hermanos, es doloroso eh, para la humanidad. Y sin duda, por todo ese pecado, fue el que pagó Cristo en la cruz hace más de 2000 años atrás. Así que, hermanos, con esta reflexión cierro este video y lo dejo invitado para el próximo domingo para que se conecte y vayamos a las próximas clases que conversamos al principio de esta lección. Así que cerremos este video en oración y gracias por llegar hasta el final del video. Lo dejo invitado para los próximos 2 domingos, que son bastante interesantes. Vienen el próximo domingo y vamos a hablar de específicamente de esto del precio que pagó el Señor Jesucristo, de cómo estaba redactado desde antes del Antiguo Testamento. Vamos a hacer unos paralelos muy interesantes y una última lección que ya viene como un remate de esta parábola del sembrador, que les deja una tarea y un desafío muy importante a todos, tanto a mí y a todos. Así que los dejo invitados para los próximos 2 domingos que quedan para terminar este curso tan interesante, tan bonito que ha sido estudiar esto, sobre todo en este tiempo de pandemia. Resultó bastante edificante tocar estos temas, así que siento que nos ha servido mucho. Así que gracias por llegar hasta el final del video nuevamente. Oremos y cerremos este video en una oración. Les ruego me acompañe. Gracias, Padre, porque me permitió realizar este video. Las semanas son intensas, de repente con mi trabajo, y sin duda igual me da el espacio, Señor, para poder estudiar, planificar y ver cómo organizar las lecciones, Señor, para mis hermanos, y le doy gracias porque lo permite, Señor. También le pido por todos los que quieren ver estos videos, también sea usted con ellos, también con los hermanos que no, Señor, sea usted con ellos, acompañándoles. Cada uno tiene sus preocupaciones, sus motivos, sus necesidades, y sea usted con todos los hermanos de la iglesia, Padre. También en especial le quiero pedir por todos los que están trabajando también en la iglesia, por las maestras que hacen clases para los niños, por las reuniones de jóvenes, matrimonios, reuniones de matrimonio que están haciendo, las reuniones de la semana, las clases del pastor y la predicación también de él, que es el domingo. Que usted la siga permitiendo, siga haciendo esto crecer, Señor, siga haciendo que esto no pare y que podamos seguir manteniéndolo, Padre. Le quiero pedir en especial también desde ya por las próximas lecciones que vienen. Ya se quiere sumar un nuevo maestro, le ruego desde ya, oro, y le pido también a los hermanos que estén orando, porque es muy importante que seamos cada vez más personas que estemos aquí transmitiendo su palabra y que nos vean como una iglesia activa, Señor, y preparada para cuando usted disponga, Señor, que estemos con las maletas bien puestas, bien ordenadas para cuando usted venga por su iglesia, Señor. Gracias le doy por estas cosas, gracias le doy por esta clase, y le doy gracias por todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, los dejo invitados para el próximo domingo. Un abrazo gigante para todos. Chao.